te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, que no te veo y te siento. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie con una piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En el Evangelio del Señor Jesús según Mateo 4:1 y en Lucas capítulo 4, también a partir del versículo 1, podemos leer, como dice la Biblia, que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En Marcos 1 podemos leerlo de otra forma, cuando dice en versículo 12: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Una cosa es ser guiado, otra cosa es ser impulsado. Esa palabra impulsar, que aquí el Espíritu Santo usa, el Señor nos revela que hay momentos en nuestra vida donde el Espíritu Santo nos guía, y como dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, o como dice literalmente en griego, andad al paso compasivo, a la velocidad del Espíritu. Y así no vais a cumplir los deseos de la carne. Hay momentos donde el Espíritu Santo te va a guiar, pero hay momentos donde Él te va a impulsar, o como dice en griego, empujar, impulsar a un momento, a una situación, para que no pierdas esa oportunidad. Alguna vez el Espíritu Santo tiene que acelerar los pasos en nuestra vida. Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. No fue el diablo que llevó a Jesucristo al desierto. Fue iniciativa y sabiduría del Espíritu Santo
de llevar a Jesucristo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Tentado? ¿Qué necesidad hay de ser tentado? En 1 de Pedro 1, lo podemos leer, y también en Santiago 1, dice que la fe tiene que ser aprobada. La fe tiene que ser aprobada, puesta a prueba. La fe tiene que ser puesta a prueba. Esa palabra prueba, dokimon, es el momento donde una espada se metía al horno para darle temperatura que permite darle filo y forma a esa espada. En el profeta Isaías podemos leer, como dice en capítulo 48, versículo 10, que Dios permitió el horno de la aflicción. Ese horno que contiene un fuego. Pero acuérdate, el fuego de Dios no te va a consumir, como dice la Biblia, cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor en Éxodo capítulo 2, con esa zarza. La zarza ardía, sí, pero no era consumada. El fuego de Dios te aviva. El fuego del Espíritu Santo te protege, te inspira, te protege, te purifica, pero no te consume. Todo en este mundo, lo que tú ardes en tu alma, en tu pasión para las cosas de este mundo, antes o después te van a consumir, antes o después. Pero hay un fuego que no te consume. Es un fuego que te purifica, es un fuego que te protege, te aviva, es el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando Jesucristo fue al desierto, dice que Él fue tentado. Y lo podemos leer muy bien en Mateo 4 y en Lucas 4, donde dice que después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Aquí no dice que tuvo apetito. Tener apetito es una cosa, tener hambre es otra. El apetito se siente en lo profundo de su alma, pero el hambre es algo que viene sobre tu cuerpo y es necesario comer. Cuando tu cuerpo siente hambre es porque ya está casi al final de sus fuerzas. No confunda lo que es apetito y lo que es hambre. Jesucristo ayunó 40 días, 40 noches, y dice la Biblia que al final tuvo hambre. Y justo en ese momento es cuando vino aquel que la Biblia le llama por 27 nombres. Nosotros conocemos Satanás en hebreo, conocemos diabolos en griego, Belzebub, el hombre fuerte y muchos más nombres. Y cuando el diablo vino, ¿cuándo vino? ¿Al principio de los 40 días? No, al final. Todavía su naturaleza es así, que el enemigo no va a aparecer en tu vida cuando estás fuerte y lleno del Señor, sino en los momentos de soledad, de cansancio, o cuando las cosas no funcionan muy bien. Al final de esos 40 días es cuando Él va a venir y va a tocar a la puerta de tu corazón. Y dice la Biblia que en Mateo 4, versículo 3, que entonces el tentador vino y dice la Biblia que dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo no puso en duda lo que Jesucristo podía hacer. Lo que él quiso es poner en duda quién era
Y, ¿sabes, querido? Si eres cristiano, quiero que aprendas una lección. Que el diablo, los demonios, no van a atacar tanto tus dones, tus talentos, sino tu personalidad, tu carácter. El carácter es el lugar del ataque. Los pensamientos, el carácter, ese es el lugar del ataque, de la guerra. Y dice la Biblia, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesucristo le dio una contestación impresionante. Dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. De toda palabra, dice que sale de la boca de Dios. Es interesante, de toda palabra. Esa palabra en griego, es una palabra que significa en griego rema. Y rema significa una palabra viva, una palabra fresca, una palabra justo para el momento en cual tú y yo estamos. La Biblia, en el Nuevo Testamento, conoce diferentes palabras en griego para describir lo que es la palabra. Una se llama logos, que es la palabra escrita. Pero la otra es rema, y es la palabra expresada, inspirada, hablada por Dios. Así como dice Jesucristo aquí en Mateo 4, toda rema que sale de la boca de Dios. Si tú quieres un rema, quiero decirte que lo encuentras en el logos. Si tú quieres una palabra profética, quiero decirte que esa palabra profética está escondida en la palabra escrita. Y es interesante cómo Jesucristo le reprende al diablo. Interesante. Jesucristo le podía haber reprendido en el poder del Espíritu, en la autoridad que Dios le dio, pero no lo hizo. Él nos dio un ejemplo cómo actuar como cristiano. En el desierto Jesucristo nos enseñó cómo actuar como cristiano. ¿Cómo? No confíes tanto en tu propia fuerza, no confíes tanto en tu formación, en tus títulos, sino Jesucristo puso toda su confianza en la palabra. Y queridos, hay un poder tremendo en la palabra de Dios. En Josué 1, versículo 8, el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Qué dijo? De la boca, no de los ojos. La Biblia se tiene que leer en voz alta, como dice Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? El oír de la palabra. Uno tiene que tener la palabra en la boca, no solo leerlo con los ojos. Una cosa es leer la Biblia con los ojos. Tú puedes leer cualquier libro con los ojos, pero el poder de la palabra está en el sonido de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Como dice Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, contiene vida. Esa palabra vida, en griego, encontramos diferentes palabras que nos describen la vida. Una palabra que describe la vida es bios. De ahí viene la palabra biología, biografía. La palabra bios describe la vida en forma, o vamos a decir, como el cuerpo. La biología, la biografía, lo que has hecho de tu vida. Pero hay otra palabra para la vida que se llama, esa palabra psyche, y viene de la palabra psychos. Y significa, psychos es el aliento frío, que también es describido como el alma.
la psyche. Pero luego hay otra palabra en griego para la vida. Y su nombre es Zao o Zoe, que significa la vida de Dios. Si quieres vida de Dios, está en la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es Zao, Zoe, y además la Biblia es eficaz. Esa palabra eficaz, en griego, energes. De ahí viene la palabra energía. La Biblia recarga el corazón. La Biblia tiene un poder tremendo. Querido oyente, es impresionante el poder que tiene la Biblia. La Biblia es impresionante el poder y la energía que tiene. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos recargarnos con la palabra. Si de verdad quieres crecer en el Espíritu, necesitas la palabra. Si de verdad quieres tener el poder del Espíritu Santo, si quieres sabiduría, si quieres vida, más, si quieres experimentar el reino de Dios, según Mateo 13:19, el reino de Dios está en esa semilla de la palabra, el reino de los cielos. La Biblia contiene el reino y la Biblia contiene la gracia. Todo lo que Dios el Padre es, todo lo que es Jesucristo y todo lo que es el Espíritu Santo se encuentra en la palabra, en la Biblia. Por eso es tan importante para nosotros cristianos leer la Biblia. Querido cristiano, si tú eres cristiano, y cuando hablo de cristiano, estoy hablando de una persona que conoce a Jesucristo, no que ha crecido en una cultura cristiana, como dijo Francis Frank Payne, un pastor, predicador y filósofo americano que ya partió con el Señor. Él dijo, en Galilea el cristianismo era una persona. En Roma, una institución. En Europa, una cultura. Y él, que era americano, dijo, y en el norte de América, el cristianismo es un show. Él lo dijo como americano. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos la vida de Jesucristo. Como dice primera carta de Juan capítulo 5, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Dónde está esa vida, ese amor, ese cariño, ese poder, esa luz, esa sanidad, esa vida eterna? Todo lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia está llena de la vida, del poder, de la autoridad y de la presencia. Déjame explicarte con un ejemplo que a mí me ayudó mucho. Cuando tú compras un libro, y yo te recomiendo que leas bastante, que leas biografías, que leas sobre la naturaleza, que profundices tu vida. Pero todo libro que tú compras, tú te lo llevas a casa y el autor que escribió el libro, él está en su casa, lejos de ti. Lo mismo con un periódico. Tú compras el periódico, te lo llevas a casa, pero el que escribió su artículo se queda en su propia casa. La Biblia es el único libro donde el autor viene a tu casa y donde el autor está en ese libro. La Biblia está llena de la presencia de Dios. Y sabes, hay personas que dicen, pastor, pero yo no consigo leer. Mira, quiero darte hoy una ayuda. Quiero darte una ayuda para que seas una persona que lee la palabra de Dios. Toda su gracia, todo el amor, el perdón, el poder de Jesucristo está
en su palabra. Y tú y yo necesitamos costumbres. Jesucristo tenía la costumbre. Yo tengo costumbres, tú tienes costumbres. Hay costumbres que son buenas, hay costumbres que no son buenas. Pero yo, por ejemplo, ya casi 28 años va a ser ya pronto, que no desayuno hasta el momento que no haya leído algo de la Biblia. Por eso yo mismo me disciplino. Yo no necesito a nadie que me discipline, yo mismo me disciplino. ¿Cómo? ¿Sabes, querido? Si tú no sabes vencer tu carne, ¿cómo vas a vencer los demonios? Y lo que hago es, por las mañanas, antes de desayunar o mirar WhatsApp o cualquier cosa, pretendo tener esa costumbre, que la tengo, de estar con el Señor a solas y de leer su palabra. Hay un tremendo poder en las costumbres. Dice Marcos 10:1, dice que levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y él, de nuevo, como tenía la costumbre, le enseñó. Jesucristo tenía la costumbre de enseñar y predicar. Qué bonito. La Biblia de las Américas dice, y una vez como acostumbraba, le enseñaba. Jesucristo tenía la costumbre de enseñar. Pero en Lucas 2, versículo 42 dice, y cuando tuvo 12 años, aquí habla del niño Jesús, bueno, el niño ya era un jovencito, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Jesucristo tenía la costumbre de orar, la costumbre de ir a la casa de Dios. No pierdas la costumbre, querido, no pierdas la costumbre de ir a tu iglesia, no lo pierdas. Y hay otra costumbre, dice Lucas 4:16, dice que conforme a su costumbre se levantó a leer. Es interesante, conforme a su costumbre se levantó a leer. Conforme a su costumbre se levantó a orar. Marcos 1:35. Y conforme a su costumbre se levantó a leer. ¿Sabes, querido oyente? Si tú quieres crecer en el Espíritu, yo te doy un consejo. Necesitas tener costumbres. Necesitas costumbres buenas. Si tú todos los días te levantas a las 6 y todos los días lees cuarto hora, 20 minutos, media hora la Biblia, te prometo que cuando tengas vacaciones o lo que sea, tú lo vas a repetir. ¿Por qué? Porque tienes la costumbre. La costumbre es muy importante. Las costumbres son muy importantes. Ahora vamos a ver luego que existen otra clase de costumbres, pero estas costumbres son buenas. Y dice la Biblia en Lucas 22:39, dice, y saliendo se fue como solía, como tenía costumbre, al monte de los olivos. Los discípulos se dieron cuenta que nuestro Maestro Jesucristo tenía la costumbre de orar y la costumbre de leer la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando tienes costumbre, nadie te lo tiene que decir, tú lo haces automáticamente. Una buena costumbre te ayuda a no olvidarte de las cosas importantes. En Hechos 6:14 dice la Biblia, hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y las costumbres que nos dio Moisés. ¿Por qué? Porque Jesucristo habló de la gracia, del perdón y del cariño de Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos se dieron cuenta que Jesucristo iba a cambiar las costumbres. Y en la vida del apóstol Pablo, dice la Biblia, que enseñaban costumbres los cristianos, que los romanos decían, no es lícito recibir
o hacer porque somos romanos. La costumbre es algo que viene con disciplina. Hechos 17, versículo 2, dice: y Pablo, como él tenía la costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La costumbre. ¿Por qué las costumbres tienen tanto poder en nuestra vida? Porque malas costumbres tienen aspecto y características de maldiciones. Algunas veces he oído decir: pastor, yo creo que estoy maldecido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siento hacer siempre lo mismo, esto y esto y esto. ¿Sabes qué? ¿Quién pasa si no son maldiciones, son costumbres? ¿Y cuántas costumbres hemos aprendido de nuestros padres? ¿Cuántas costumbres hemos aprendido? ¿Sabe que la costumbre tiene un primo? ¿Sabe cómo le llaman a ese primo? Disciplina. La disciplina es muy importante en nuestra vida. ¿Sabes? Las costumbres no te preguntan si pueden repetirse en tu vida, en tu generación. Lo van a intentar de todas formas. ¿Sabes por qué? La costumbre no pide permiso. La costumbre se aprende, se observa, se mira y se aprende. Es bueno que tú te acostumbres que te acerques a una persona que tiene la costumbre de leer la Biblia. Acércate a una persona que tiene la costumbre de orar y te prometo que eso se va a encontrar en tu vida también. ¿Sabes? Hay gente que no comprende tu vida. Déjame explicártelo. Ellos le llaman suerte. Yo le llamo constancia. Ellos le llaman casualidad. Yo le llamo disciplina. Ellos le llaman inteligencia. Yo le llamo sacrificio. ¿Sabes? Las costumbres son muy importantes en tu vida y en mi vida. Muy importantes. ¿Por qué? Porque si quieres crecer en algo, necesitas la costumbre o la disciplina. Costumbres. En las costumbres uno puede crecer. Si tú siempre tienes la misma costumbre, si vas al gimnasio o algo, tú no sabes si has mejorado hasta que no tengas la costumbre de hacer una cosa, las mismas repeticiones. Y entonces vas a descubrir si has crecido o no en tus costumbres. Solo se puede mejorar en las costumbres. Si tú quieres saber si haces algo bien, necesitas hacerlo por costumbre. Solo se puede profundizar en las costumbres. Si tú quieres profundizar tu vida, necesitas hacerlo en esas costumbres del Espíritu Santo. Solo se puede sobrevivir en las costumbres. Yo te doy un consejo. Cuando estés muy apretado, muy afligido, no te dejes sacar de esas costumbres. Sigue con tu ritmo. Pase lo que pase, las costumbres te van a ayudar a sobrevivir. Y solo puedes observar si has crecido en el Espíritu conforme a tus costumbres. Aquí estoy hablando de buenas costumbres. Existen malas costumbres, sí, pero de esas malas costumbres no estoy hablando. Solo se puede transmitir las costumbres. Cuando tú te reúnes con una persona que tiene la costumbre de orar y de leer la Biblia, tú verás cómo ese espíritu, esa unción, permanece sobre ese lugar. Es impresionante. Solo se puede heredar las costumbres. Solo se pueden proteger en las costumbres. Y uno es transformado en las costumbres, en el día a día. Todo lo que hagas por costumbre te caerá más fácil de hacer y más rápido. La costumbre de orar te lo hará más fácil el tiempo de orar. Solo se avanza por costumbres y solo las costumbres es lo que determina tu carácter. El Señor
Usa las costumbres. Y tú y yo necesitamos buenas costumbres. Costumbres que nos permiten crecer en el espíritu. Costumbres que nos ayudan a tener una vida disciplinada. Por eso el enemigo quiere cambiar tu costumbre. ¿Cuál costumbre? Una de ellas es de buscar al Señor. Pero hay otra cosa, querido oyente. Mira, pase lo que pase, nunca dejes de leer la Biblia. Pase lo que pase, nunca dejes de leer la Biblia. Nunca. Pase lo que pase, sigue leyendo, sigue tomándote el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tienes esa costumbre de leer la Biblia cada día a la misma hora, y yo te recomiendo que tengas la costumbre, por ejemplo, 4 o 5 veces por día de abrir la Biblia. Cuando tú lo tienes por costumbre, tú puedes estar donde quieras, lo vas a hacer automáticamente. La costumbre es algo que te permite hacer algo importante de una forma fácil. Tú y yo necesitamos esa costumbre de estar en la palabra, leer la palabra. Y querido oyente, la palabra de Dios tiene poder, tiene fuerza. Y yo te recomiendo de todo corazón que tómate el tiempo para leer la Biblia. Algunos dirán, pastor, pero yo no la comprendo. Bueno, yo tampoco comprendo todo, pero lo necesito todo. Lo necesito. No comprendo todo, pero comprendo que necesito todo. Por eso tú y yo, querido, necesitamos aprender las costumbres. La costumbre de huir, la costumbre de hablar justo a su momento y de callarse a su momento. Muy importante también. ¿Sabes? La costumbre tiene un sinónimo que se llama la disciplina. Si de verdad quieres crecer en algo, tú y yo necesitamos disciplina. Disciplina. Disciplina es lo único que nos ayuda a hacer las cosas, aunque algunas veces no nos gusta. La disciplina no le pregunta tus sentimientos. La disciplina abre la puerta, usa ese momento a tu corazón. Por eso tú y yo necesitamos esa disciplina. ¿Qué disciplina? De todos los días buscar el rostro del Señor. De todos los días estar en la palabra de Dios. Te prometo que cuando tú andas en ese poder, en esa palabra, vas a tener fuerza, vas a tener poder, vas a tener autoridad. Querido, pase lo que pase, no dejes de leer la Biblia. Pase lo que pase, no dejes de leer la Biblia. No dejes de leer la Biblia, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque tu fe vive de la palabra. Como hemos leído en Romanos 10:17, la fe viene por la palabra de Jesucristo, el huir. Por eso, pase lo que pase, no dejes de leer la palabra. La palabra tiene poder de sanarte, como dice Salmo 107, versículo 20. Te da luz, como dice Salmo 119, versículo 105. Tú sigue leyendo la palabra. La Biblia siempre tiene una sabiduría, siempre tiene un versículo justo para el momento donde tú y yo vivimos. La Biblia conoce tu vida, la Biblia acompaña tu vida, la Biblia explica tu vida. Y hay un versículo precioso que de otro día me impactó y estoy meditando sobre él. Es Jeremías 30, versículo 24, donde dice la Biblia que al final de todo tú vas a comprender por qué las cosas son como son. ¿Cuándo comprendemos? Al final de los días. Al final. Ahora no lo comprendemos todo, por eso pon todo en la mano del Señor. Confía en Él, pídele ayuda. Tú derrama tu corazón delante del Señor. Dile, Señor, dame hambre de oír tu palabra. Como dice Amós, el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Días
vendrán a la tierra, dice el Señor, donde enviaré hambre. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Querido, para nosotros cristianos es tan importante leer la Biblia. Déjame darte 3 ejemplos dónde y cómo uno tiene que leer la Biblia. 3 ejemplos. Primero, uno tiene que leerla cronológicamente. Significa que ahora, por ejemplo, estoy estudiando el profeta Jeremías, que leo el capítulo 35, mañana 36, 37, 38, 39, 40, y si el próximo día me encuentro 41, 42, 43. Lee la Biblia cronológicamente. Eso te va a dejar crecer y comprender. Luego hay que leerla inspirativamente. Inspirativa. Cuando el Señor te habla, te da una palabra y te impacta. Y luego hay que leerla temáticamente. Por ejemplo, todos los versículos de la gracia, todos los versículos del amor de Dios. Por eso, querido, es importante en el nombre de Jesús tomarse tiempo. Querido creyente, hermano, hermana, acuérdate cómo Jesucristo reprendió a Satanás. ¿Cómo? Por la palabra. Si Él reprendió por la palabra, nosotros también tenemos que aprender a reprender por la palabra. Usa la palabra para que te sane. Usa la palabra para que te inspire. Usa la palabra para que te dé dirección. Usa la palabra para transformar la atmósfera en tu casa. Y tú verás cómo el poder de la palabra te va a bendecir. Yo me he dado una cosa cuenta, que hay personas que tienen mucha fuerza en el espíritu. ¿Y sabes lo que me da cuenta? Que la persona que tiene fuerza en el espíritu es la persona que ora, lee, cree su palabra. Como dijo Josué 1:8, acuérdate que este libro nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en ella escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Qué fuerte. Si uno se preocupa por la palabra de Dios, entonces uno recibe la bendición de Dios. Yo te recomiendo de todo corazón, tómate el tiempo todo el día, durante el día. Por la mañana lees un poco en la Biblia, a mediodía lees algo en la Biblia y por la tarde. Y tú verás cómo vas a descubrir a Jesucristo más y más. Querido, necesitamos esa costumbre, la costumbre de levantarnos a la misma hora. Pero todo eso lo provoca la gracia. El Señor demuestra su gracia. Él revela su gracia. Y una obra de la gracia es que la gracia de Jesucristo te lleva a su cercanía, a su palabra, a su unción. Querido, yo te recomiendo, acércate al Señor Jesucristo, acércate a su palabra, sigue en el nombre de Jesús. Hay una lucha tremenda. Cuando quieres leer la Biblia, te vas a dar cuenta lo difícil que es leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no son poderes demoníacos primordialmente lo que atacan la Biblia. ¿Sabes quién es? Tu carne. Tu carne es el enemigo más grande que tenemos de la palabra. Porque el enemigo usa de vez en cuando, inspira o alimenta tu carne para que tu carne te bloquee. Por eso tienes que leer la Biblia. Porque si no controlas tu carne, no puedes controlar los poderes diabólicos. Ellos saben muy bien si tú eres una persona que conoce su autoridad y su identidad en Cristo Jesús. Por eso, ponte las pilas. Algunos dirán, pastor, pero yo no puedo. Sí puedes. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que tenemos que cambiar nuestras costumbres. Costumbres de leer la palabra. Costumbres de leerla de noche. Costumbres de verdad escudriñar la palabra de Dios. Si quieres tener poder, te recomiendo que leas la Biblia. Si quieres tener una fresca unción que rompe, pudre, destruye todo yugo, que leas la Biblia.
La Biblia está llena de vida, la Biblia está llena de poder, porque la palabra de Dios es viva, es energés. La Biblia es energía para tu fe en Jesucristo. Por eso, querido, lee la Biblia cronológicamente, capítulo por capítulo. Empieza a leer en el Nuevo Testamento. Empieza a leer. Tómate 3 capítulos por día y has leído la Biblia en un año. Y si la lees en un año, yo te regalo una buena Biblia con cremallera y con una dedicatoria. Tómate el tiempo, 3 capítulos por día, 3 capítulos, más no. Hay capítulos más cortos, más largos. Lee la Biblia 3 capítulos por día. Si lees 9 capítulos por día, has leído toda la Biblia en 3 meses. 4 meses, 3-4 meses. ¿Sabes cuánto se necesita para leer toda la Biblia en voz alta? Sin pausa, 72 horas. Si tú lees la Biblia completamente, pero no solo con los ojos, son 72 horas. Cuando lees Génesis completamente te dura más o menos 5 horas y pico. Lo mismo Éxodo, se necesita. Por eso, querido, tómate el tiempo, por favor, lee la palabra. Tú y yo necesitamos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo. Eso lo aprendemos del Señor Jesucristo. Lee su palabra, medita en su palabra. Y tú verás cómo ese leer, ese meditar en su palabra te van a transmitir poder del Espíritu Santo. Por eso, tómate todo el tiempo, querido. Por la mañana, sea a las 6 de la mañana, haz una costumbre. Levántate conmigo. ¿Por qué no te levantas a las 5 de la mañana? Una semana. Hazlo conmigo. Yo leo la Biblia antes de irme a orar a las 3:30. Pero para todos los que quieren proponerse, digan, pastor, yo quiero leer con usted la Biblia una semana a las 5 de la mañana. Cuarto hora, media hora. El que quiera que lo haga conmigo, que me escriba, que me lo confirma, y diga, pastor, yo voy a leer la Biblia una semana, todos los días a las 5 de la mañana, de 5 a 5:15, 5:30. Si tú quieres, luego me escribes. Me escribes al 629-614-174. Te repito, si tú quieres leer la Biblia una semana, todos los días a las 5 de la mañana, te propongo, levántate junto conmigo. Yo estoy ya mucho tiempo antes despierto, pero levántate a las 5 de la mañana a leer la Biblia. ¿Ah? ¿Quién le encantaría este entrenamiento para los Marines, para los Green Berets, las tropas especiales? ¿Dónde hay gente de fe que diga, pastor, yo quiero leer con usted la Biblia? Y me comprometo todos los días levantarme a las 5 de la mañana para leer la palabra. Si tú lo quieres hacer junto conmigo, envíame un mensaje. 629-614-174. Repite conmigo. 629-614-174. Y vamos a levantarnos una semana. Todos los que quieran levantarse conmigo a leer la Biblia por la mañana a las 5 de la mañana. Y acuérdate, la palabra de Dios tiene poder. Jesucristo reprendió al diablo por la palabra. Si Jesucristo reprendió a todo poder diabólico por la palabra, tú también, en el nombre de Jesús. Y como dijo el profeta Amós 8, versículo 11, dice, yo enviaré hambre a esta tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír su palabra. Queridos, por eso te animo, abre tu Biblia, toma siempre al mismo tiempo una costumbre. Cultiva esa costumbre de todos los días, por ejemplo, a las 5
5:30 o a las 6 de la mañana a leer cuarto hora o 20 minutos o, sí, lo que tú tengas en tu corazón a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos, en el nombre de Jesús, que este libro no se aparte de tu boca. En el nombre de Jesús. Shalom.